De la ciudad preindustrial a la ciudad industrial, ese es el tema que vamos a tocar en los siguientes minutos con el profesor Antonio Fernández, profesor de Geografía en la UNED. Bienvenido. Gracias, Isabel. Podemos empezar por definir qué es la ciudad preindustrial, porque además esta ciudad verdaderamente ocupó en el tiempo y también en el espacio, por supuesto, cantidad de siglos. Sí, la necesidad de dividir temporalmente en etapas el estudio de la ciudad pues nos lleva a seguir un criterio puramente histórico en dividir la evolución de la ciudad en tres grandes etapas. La ciudad preindustrial, que es lo que nos ocupa hoy, la denominada ciudad industrial, y luego ya podemos hablar incluso de la ciudad actual o de la ciudad postindustrial. La ciudad preindustrial abarcaría desde los orígenes de las primeras ciudades en el mundo, todos los localizamos en Mesopotamia, en el creciente fértil, hasta la aparición de la revolución industrial. Por lo tanto, como tú bien dices, un dilatado periodo que abarca hasta mediados del siglo XIX, desde, en el caso español, desde la etapa romana, y en el caso de Oriente Medio, unos siglos antes. Pues yo creo que podemos ir empezando a definir todas estas etapas, porque supongo que también dentro de la ciudad preindustrial habrá habido etapas, fases y cambios, aunque todo esté quizá alrededor de la agricultura, pero también de los pueblos nómadas a los pueblos que se asentaban. Hubo una serie de cambios. De hecho, la ciudad medieval, por ejemplo, tiene unas características que no tenía otro tipo de ciudad. Sí, por supuesto, es un dilatado periodo, por lo tanto pasaron muchas cosas. Las ciudades nacen como respuesta social a la aparición de unos cuerpos o de unos grupos sociales que no dependían de la tierra para vivir, sino que eran otros los que trabajaban la tierra, y los excedentes permitían que empezaran a conformarse élites sociales, políticas, religiosas, administrativas, que eran las que vivían en las ciudades. Entonces, en ese aspecto, la ciudad nació como un centro de residencia del poder político, del poder religioso y poco a poco del poder económico, donde desde la ciudad se repartían una serie de servicios y de bienes que muchas veces eran intangibles. Era el simple poder, era la simple legislación lo que se irradiaba desde la ciudad. Con la ciudad fueron apareciendo también funciones comerciales y así sucesivamente. Todo eso a lo largo de ese dilatado periodo de tiempo, que es lo que denominamos la ciudad preindustrial. Si ponemos como ejemplos pues algún tipo de ciudad, podemos irnos quizá a la ciudad romana, que tenemos vestigios de ella, o luego a las ciudades árabes, de las que también contamos con ejemplos en nuestro propio país. Supongo que la agricultura, el comercio ya estarían más o menos asentadas. Luego ya iremos a la ciudad medieval. Sí, por supuesto. Es decir, la etapa romana, que ha dejado tantos orígenes en ciudades españolas, pensemos desde la propia Toledo, pasando por Calatayud, por buscar ciudades de tamaños diferentes, Zaragoza, Córdoba, Hispalis, Sevilla. Es decir, gran parte del mapa urbano español obedece a ciudades de origen romano, que previamente muchas de ellas asentaron sobre núcleos prerromanos, celtibéricos, etcétera, y que luego posteriormente sobre esa ciudad romana fue evolucionando, y la historia hizo que esos núcleos urbanos pues tuviesen una transformación árabe, y también la aparición de nuevas ciudades de origen árabe, como pudiera ser el caso de Madrid. Entonces la ciudad romana tenía, como siempre, una función administrativa de vastos territorios, y tenía que abastecerse agrariamente, porque la ciudad no producía productos agrarios, sino que tenía que abastecerse en su área de influencia. Entonces las ciudades romanas estaban muy bien emplazadas, muy bien situadas, porque generalmente querían asegurar las grandes vías de comunicación que del Mediterráneo se adentraban hacia el oeste peninsular, y tenían esa función comercial, esa función también de recreo, por qué no decirlo, es decir, de teatros, de anfiteatros para el solaz de los del momento, y ese era el origen de la ciudad romana. En la ciudad romana, en la que, por supuesto, estos excedentes agrarios llegaban, en la que era una ciudad administrativa, también de juegos, de ocio, de comercio, pero España en ese momento y también en la época romana era eminentemente agrícola y rural. ¿Las ciudades qué significaban? ¿Eran estos centros, no como podemos pensar ahora, porque hubo un momento en el que del campo se huyó a la ciudad masivamente? En ese momento, ¿qué significado tenían?
En ese momento la ciudad era ocupado no por inmigrantes campo-ciudad, sino por funcionarios que creaban esas élites funcionariales, administrativas o por el poder, y que iban, por ejemplo, destinados a las ciudades del Imperio Romano, es decir, desde Roma o desde las ciudades principales, que iban a otras ciudades. Por lo tanto, la población urbana era población urbana que se movía entre las ciudades o que iba de una ciudad a otra. No hay que pensar en un proceso de inmigración masiva que va a suceder luego en la revolución industrial. En este caso, las élites eran élites urbanas que iban perpetuándose y que iban ocupando ciudades o que iban residiendo en distintas ciudades. A pesar de todo, pensamos que después de la revolución industrial, pues la tecnología estalló de alguna manera, pero también había tecnología previa y los cambios tecnológicos que lo sabían, no hace falta más que ver pues desde las pirámides hasta el acueducto de Segovia para ver que de alguna manera tenían conocimientos importantes en muchas materias, también servían para el que la ciudad creciera, para que la ciudad fuera más importante? Por supuesto, es decir, la ciudad nacía con una infraestructura y con una tecnología que carecía el campo. La ciudad era el espacio de innovación, era la locomotora de la innovación. Entonces, el abastecimiento de agua, que hoy nos puede parecer normal y fácil a cualquier habitante de una ciudad española, pues eso ya existía en la etapa romana, como tú bien has puesto el ejemplo del acueducto de Segovia o tantos otros ejemplos de acueductos. El alcantarillado, que es otra innovación urbanística también romana y así sucesivamente, la aparición de los espacios públicos, de los foros, de las plazas, el lugar de encuentro, todo eso son innovaciones urbanísticas, el crecimiento en altura en plantas de las ciudades, la arquitectura y la tecnología capaz de soportar todo eso, la pavimentación, es decir, que las calles y las vías estuviesen pavimentadas para facilitar la circulación. Es una serie de innovaciones técnicas que ya asentaron los romanos y que a lo largo de la evolución de la ciudad pues han ido perfeccionando, pero que ya estaban ahí. Y si damos un salto y entran los árabes, por ejemplo, en España, donde nos hemos centrado de alguna manera, ¿qué cambios hay en las ciudades? Sobre todo hay un cambio fundamental que es en el plano de la ciudad, de una ciudad más o menos ordenada en forma de cuadrícula, con dos grandes ejes principales que se cortaban en ángulo recto y que a partir de esos dos grandes ejes circulaba el espacio en dameros, en cuadrículas. El urbanismo árabe era más curvilíneo, más caótico, más irregular. Era un urbanismo no tan dedicado a la manifestación externa, sino a lo interno, con lo cual desaparecían los grandes monumentos típicos de la etapa romana, desaparecían los espacios públicos típicos de la etapa romana y entonces las grandes plazas como mucho eran sustituidas por pequeñas plazuelas, los grandes pórticos de entrada a los palacios civiles eran sustituidos por entradas muy modestas a las viviendas y así sucesivamente. E independientemente, claro, hubo una sustitución de los templos de oración, de las iglesias ya no romanas, sino posromanas, de la Baja Edad Media o de la Alta Edad Media, pues los árabes los sustituyeron por sus elementos religiosos como mezquitas, etcétera. Y esto se notaba en las ciudades, por ejemplo, por visualizarlo, y una curiosidad que he tenido siempre en ciudades como Toledo, donde han convivido las culturas, la cristiana, la árabe y también la judía, porque hay barrios judíos, las famosas juderías en muchísimas ciudades españolas. ¿Había diferencias entre unos barrios y otros en cuanto a la arquitectura? El problema de una ciudad como Toledo, que luego fue eminentemente árabe, es que el sustrato romano desapareció prácticamente. Es decir, incluso se borró el damero, se borró, casi desapareció el plano. Y entonces, en cuanto a lo abigarrado del urbanismo, del trazado callejero, no había grandes diferencias entre la comunidad hebrea y la comunidad musulmana. Sí había diferencia en segregación espacial, es decir, una estaba en un sitio y otra estaba en otro. Estamos en el mundo árabe y verdaderamente España prácticamente fue árabe en su totalidad, pero no toda. ¿Qué pasó con ese mundo romano y también con ese mundo visigodo? ¿Qué pasó con esa diferencia en la España árabe y la España no árabe, si es que pasó algo y hubo diferencias? Evidentemente el grado de arabeización pues no fue igual de intenso en toda la península.
Pero eso, las diferencias son más artísticas, culturales, que en la propia ciudad. Es decir, en el urbanismo, cama callejera, la edificación no se ha notado porque gran parte de esa edificación ha desaparecido. Solamente permanecen a lo largo del tiempo los monumentos más vigorosos o más, digamos, representativos. Entonces, en ese aspecto no hay grandes diferencias entre la España más que tuvo mayor grado de arabización, llamémoslo así, que con la España que tuvo un grado menor. Y además hay elementos que se conservaban. Por ejemplo, en Cáceres, la parte de la muralla que existe todavía, una parte era romana. Sobre esa muralla romana se construyó la muralla musulmana y luego se conservó en la época del cristianismo. Sí, no, por supuesto que las ciudades, como había que protegerlas, la muralla era un elemento claro de delimitación de lo que era ciudad y lo que no era ciudad. Intramuros, extramuros, la ciudad y el arrabal. Lo que claramente el que residía era ciudadano y el que no residía no era ciudadano, era campesino, era arrabalero, ¿no? Vivía en el arrabal. Y por lo tanto la necesidad de las murallas siempre ha estado ahí. Quedan ejemplos magníficos de murallas romanas, Lugo es el ejemplo quizás por antonomasia, y entonces sobre esas murallas el espacio delimitado permitió el crecimiento a lo mejor durante muchos siglos de una ciudad. En un momento determinado esa primera muralla era sobrepasada porque se oficializaba lo que había sido el extrarradio y entonces se creaba una segunda muralla y una tercera y una cuarta según las etapas históricas. Entonces a partir de ahí vemos cómo efectivamente sobre murallas romanas fueron reutilizadas y a su vez cómo cuando se tiraba la primera muralla el material de construcción de esa primera muralla servía para construir una segunda y una tercera, de tal manera que la muralla tenía una finalidad de delimitación campo-ciudad, defensiva y también de espacio fiscal. Importantísima la función fiscal de las murallas. ¿En qué sentido tenía esa función fiscal? En el sentido que cuando se entraba había que pagar una serie de tributos, de portazgo, de lo que sería el IVA nuestro moderno, sobre el producto que se venía a comerciar a la ciudad. La ciudad era el espacio de comercio y como espacio de comercio llegaban comerciantes con mercaderías de diferentes lugares y esas mercaderías tenían que pagar un tributo, una fiscalización, y entonces eso se hacía en el momento de entrar en la ciudad. Ahí no había escapatoria. Llega un momento, no obstante, que estas murallas se quedan pequeñas, este centro urbano se queda pequeño y se empieza a vivir también extramuros cada vez con mayor personas y más dilatado en el espacio. Ciudades, por ejemplo, como Madrid, vamos a irnos ya a una época quizá más moderna, crecen y crecen fuera de sus puertas, porque las puertas eran también importantes, esas puertas que aún se conservan, pero se crecía fuera. ¿Qué diferencia había entre esta ciudad de dentro y esta ciudad de fuera? Había una diferencia, primero, de estatus jurídico de los habitantes, ¿no? El ciudadano y frente al que no era ciudadano. Había una diferencia de trato fiscal, había muchas diferencias, sobre todo en la ciudadanía, el ser ciudadano o no ser ciudadano. De ahí esa frase que también está tan arraigada actualmente en nuestra sociedad. Y lo que sucedía es que llegaba un momento en que a veces la población extramuros, los arrabaleros, los habitantes del arrabal, eran más que los ciudadanos. Y en ese momento lo que se hacía era oficializar la ciudad. Entonces la ciudad crecía, se creaba otra muralla y englobaba a esos que hasta entonces habían sido ajenos a la ciudad y pasaban a convertirse en ciudadanos. Era un crecimiento, digamos, asumido, de hechos consumados. Bueno, pues se va a asumir, no era evidentemente un crecimiento planificado. Y ese fue el proceso que guió al urbanismo español, y hablar del caso de Madrid, pues hasta el siglo XVII. Es decir, en 1620 quedó fijado el tamaño que tenía que tener la ciudad de Madrid y así fue hasta la aparición de la ciudad industrial, en el caso de Madrid, en 1860. Estamos hablando del siglo XIX, de esta ciudad industrial hablaremos en otro programa, pero antes de este siglo XIX, ya a mediados del siglo XIX, por ejemplo, en el siglo XVII, XVIII, pues con la Ilustración, todavía Madrid, y digo Madrid por poner un ejemplo, era una ciudad prácticamente sin alcantarillado, aquello del agua va, que funcionaba y que también hubo una especie de revolución
anterior a la Revolución Industrial. Sí, no, era sin alcantarillado, por supuesto sin alumbrado, pero Madrid, París, Barcelona y cualquier ciudad europea. Es decir, aunque el alcantarillado lo habían instaurado ya los romanos, fue una técnica que quedó, digamos, desfasada, no desfasada, sino que simplemente no se llevó, no se incorporó al urbanismo, a la expansión de las ciudades. Recordemos que en los arrabales el crecimiento era desordenado, no era planificado, con lo cual no se creaba alcantarillado, no había inversión pública, no existía el concepto de lo público como tenemos hoy. Entonces, sobre ese espacio de ciudad preindustrial, que una de sus características es justamente la falta de tecnología urbana para mejor vida o calidad de vida de sus habitantes, cosa que los romanos en parte lo habían logrado, pues que hubo un lapso a lo largo de la historia que no se hacía. Como la ciudad estaba delimitada horizontalmente, espacialmente, la ciudad tenía que crecer a lo vertical. Y a partir de ahí es por lo que las ciudades empiezan a crecer en altura, sobre todo el urbanismo mediterráneo, porque la ciudad estaba fijada de hasta dónde podía crecer. Y no olvidemos que en última instancia que prácticamente entre el 30 y el 40% del espacio urbano era de uso religioso. Hay dos cosas aquí que me parecen curiosas, ya casi para terminar. Una, que hay que tener en cuenta y dejar también claro que hay cosas que se pierden en el camino. Es decir, cosas que estaban, cosas que verdaderamente eran magníficas y que, sin embargo, a través de los siglos se van perdiendo y se van no a mejor, sino a peor. Y luego cosas que, claro, se recuperan con el crecimiento. No solamente estamos hablando en España, pero en toda Europa, es decir, en el mundo conocido y occidental, costó el que se modernizaran las estructuras, algunas habían estado ya. Sí, por supuesto, el ejemplo del alcantarillado, el ejemplo de la traída de aguas por acueductos, pues Segovia lo tenía en la etapa romana y en Madrid llegó a mediados del siglo XIX, 1850 y tantos, con Bravo Murillo, en el reinado de Isabel II, a traer otra vez agua a la ciudad de Madrid de forma masiva a todos los hogares a través de acueductos desde la Sierra de Madrid, por ejemplo. Entonces, curiosamente, sí, tecnologías que se habían puesto a lo largo de la historia 2000 años antes, tuvieron un vacío a lo largo de esa evolución y volvieron a retomarse pues 2000 años después. Hemos tenido un programa para hablar de muchos siglos, porque la ciudad preindustrial, que también hemos visto con cambios importantes, pues fue muy larga en el tiempo. Hablaremos en un próximo programa de la ciudad industrial, aunque sí me gustaría dejar apuntado algo. Estamos hablando del siglo XIX. ¿Este cambio fue muy brusco? ¿Fue poco a poco? Fue muy brusco. Fue muy brusco porque brusca fue la irrupción de la revolución industrial y del ferrocarril. Entonces, la aparición del ferrocarril supuso una transformación de las ciudades de tal calibre que fue inmediato y brusco. Entonces, es decir, fue construir las estaciones de ferrocarril, la llegada del tren y la transformación de las áreas alrededor de la estación del tren. Entonces fue un cambio, si no repentino, muy brusco, muy rápido, muy veloz, mucho más veloz que los 19 siglos anteriores de evolución lenta y sostenida. Pues hablaremos de esta ciudad industrial próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias.